amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intelalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles, y ya como todos los miércoles realizamos entrevistas con el Partido Socialista, hoy el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, don Antonio Urbano. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer para nosotros que estés con nosotros. Igualmente. Para que nos puedas contar la primera pregunta que le hago siempre a todos mis invitados, en este caso por la situación que estamos viviendo de pandemia, en la que no hemos salido de la tercera ola todavía y parece que viene una cuarta ola. 135 casos positivos más en la jornada de hoy en la provincia de Almería. Ayer 88. Vamos en subida. 3 fallecidos más, 11 hospitalizados. Esta mañana le preguntábamos al propio delegado y hay un cierto temor y preocupación por las UCI, porque hay muchas personas en UCI. Sentido común, ¿no?, para la ciudadanía. Sentido común, porque yo soy de los que piensan que va a venir la cuarta ola. Probablemente no con la intensidad de la tercera, pero sí creo que vamos a tener una cuarta que parece ser que empieza a arrancar poco a poco, aunque no con el efecto de la tercera. Responsabilidad de la gente. Es decir, todo no está en la decisión de los políticos, a los que yo creo que también todos debemos ponernos de acuerdo en algo tan importante como es la salud pública. No vale hacer política con la salud pública en una pandemia. Y por tanto, también llamar a la gente a la responsabilidad, que es muy importante. Hemos visto imágenes en esta última Semana Santa de la ciudadanía. Bueno, pues parece que se nos da el dedo y cogemos el brazo entero. Salir a la calle, en tropel, bares llenos, restaurantes, que la gente en la ciudadanía en la calle. Un poco también de ese sentido común que hay que tener un poco en la ciudadanía, de que también hay una serie de medidas que hay que cumplir. Claro, la gente que le cuesta mucho trabajo cumplir las normas de la autoridad sanitaria. Por eso denunciábamos desde el PSOE, por ejemplo, en Navidad, cómo el alcalde había fomentado en exceso el salir a la calle en Navidad. Ahí tuvimos el resultado de lo que hubo después. Y ahora, bueno, no sé si vamos a tener la misma incidencia. Yo creo que no, porque es verdad que hay mucha gente que no está por la labor de meterse donde tienen que estar, pero creo que vamos a salir pronto por la esperanza de las vacunas. Creo que el gobierno ya ha dicho con mucha claridad que para finales de agosto tendremos un porcentaje de la población importantísimo vacunado, y a la gente hay que decirle que con la vacuna no basta, que además también tenemos que seguir teniendo la responsabilidad individual. No obstante, tenemos espacios, tenemos todo habilitado por parte del Ayuntamiento de Almería que se ponga encima de la mesa, pero la materia prima es lo que tiene que llegar. Si no llegan vacunas, por mucho que se nos anuncien que va a haber muchas vacunas, si no llegan, no se pone. Y encima tenemos la mosca detrás de la oreja con el tema de la vacuna de AstraZeneca, que están viendo que los propios ministros están reunidos desde toda Europa hoy, viendo si sí o si no, si la Agencia del Medicamento va a adaptarla, es decir, que se pueda utilizar o no se pueda utilizar. Pero cuando dice usted que no llegan las vacunas, ¿me está usted hablando de Andalucía o las de Madrid? Pues claro, si habláramos en general, si hablamos las vacunas que lleguen, vienen, las compra bueno, Europa, si hablamos en general, las compra Europa y España las divide. Bueno, pero en el gobierno de España Andalucía, por ejemplo, con esto del culillo y tal, se han tirado muchas dosis, y en Semana Santa, por ejemplo, en Madrid, los centros de salud estaban cerrados y no había vacunación, y había más de 30.000 vacunas esperando para poner. Por eso digo que no se debe hacer política, mala política, cuando se trata de la salud de la gente en una situación tan excepcional como la que tenemos ahora. La Junta de Andalucía se quejaba de que en vez de recibir el 18% debido a la población que tiene Andalucía, solamente recibe el 15%. Bueno, pues no sé si se hace política o no se hace política, pero que lleguen las vacunas que tienen que llegar. No, sí, y en la dosis están que llegando y se están están poniendo. No, mientras venga la vacuna, lo bueno e importante es que llegue. Pero oiga, no lo dejemos todo de la vacuna, que la gente tiene que tener un grado de responsabilidad importante en el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, en el lavado constante de las manos, etcétera, etcétera. Don Antonio, empecemos con temas municipales, temas importantes. Habéis exigido al alcalde que atienda la petición, en este caso, de los empresarios de atracciones de feria y que permita la instalación de miniparques. Con la situación de pandemia que estamos viviendo, ¿esto es lo más aconsejable? Vamos a ver, si hay algo aconsejable en una situación de pandemia donde hay sectores, no solo la hostelería o el comercio, sino también todo el sector cultural de la ciudad de Almería está gravemente afectado por la situación económica que se ha derivado de la pandemia, de la crisis sanitaria. Y desde luego que el ayuntamiento al sector cultural en Almería lo tiene bastante dejado de la mano de Dios, porque incluso en plena pandemia, cuando el PSOE le decía haga usted un fondo de 300.000 euros para ayudar a paliar los efectos de todo el sector cultural, dijeron que sí, luego hicieron lo contrario. Y los feriantes es un sector que lleva casi 18 meses sin ingresar dinero. Casi 18 meses. Eso ya es bastante grave. Claro, usted me decía, ¿es oportuno o no poner
parques de atracciones? Sí que lo es. Sí, porque los feriantes tienen la capacidad suficiente de poder instalar sus atracciones cumpliendo las medidas sanitarias, como se está haciendo en otros ayuntamientos, incluso de Andalucía. Se puede hacer perfectamente y el propio concejal de Cultura reconoce que se puede hacer. Lo que le pedimos desde el Partido Socialista es que tome la decisión de una vez por todas de poder darle espacio a todos los feriantes. Decía el concejal de Cultura, es que vamos a dar 10.000 euros a los feriantes en la ciudad. Y claro, él decía que solo hay 7 familias de feriantes en la ciudad de Almería. Eso no es así. Hay muchas más familias de feriantes. Otra cosa es si jugamos al despiste de que cuando se decreta el primer estado de alarma y nos vamos a situación de confinamiento, esa situación excepcional del año pasado, solo había 7 familias dadas de alta en la Seguridad Social en el régimen de los feriantes. Porque es un régimen de estacionalidad y porque cuando acaban la temporada, allá por el mes de noviembre, causan baja. Y es a partir de la fiesta de Benadús cuando causan el alta. Claro, les pilla todo esto y todavía no se habían dado de alta. Por eso digo que sí es oportuno de que se atiendan de una vez por todas, porque los feriantes, digo feriantes como podríamos decir desde el Partido Socialista, los técnicos del audiovisual, los cantantes, los músicos y todos los operadores culturales que están dejados de las manos de Dios y no están siendo atendidos por el alcalde de Almería. Pero no había un plan Reactiva 20 cultural, de cultura, que se había puesto encima de la mesa para intentar apoyar a todos esos sectores que más se habían visto perjudicados por la pandemia. Sí, por cierto, un plan Reactiva 20 con una dotación económica muchísimo más pequeña de lo que proponíamos desde el Partido Socialista para darle respuesta a todos los empresarios, y la cantidad, aunque fue mínima, tampoco se ha llevado a la práctica. Es decir, hemos vendido mucho humo con el plan Reactiva desde el punto de vista cultural, pero no ha llegado a donde tenía que llegar. Y casualmente, pues se quejan todos los empresarios del sector de la cultura de que las ayudas siempre están focalizadas a la misma dirección. ¿Habéis tenido oportunidad de hablar con los propios feriantes? ¿Qué es lo que han transmitido de la situación? Porque creo que es angustiosa lo que están viviendo, ¿no? Más que angustiosa. Hay feriantes que están haciendo cola en Cáritas para que les den de comer. Hay una situación muy difícil donde no tienen ni para comprar el pan. Tengan en cuenta que los feriantes son personas que invierten en sus atracciones, algunos habían hecho muchas inversiones importantes y ahora todo está invertido en las cocheras, donde está todo parado. Y claro, los feriantes no pueden poner esa maquinaria a funcionar para una cuestión concreta un fin de semana. Por eso están pidiendo que en terrenos que existen en la ciudad de Almería puedan instalar unos pequeños parques de atracciones donde con todas las garantías sanitarias puedan ellos iniciar la actividad e iniciar los ingresos. Pero eso llamaría a la aglomeración de gente, o también se podían poner una serie de colas, espacios, que no sé cómo se puede pensar en llevar a cabo esos parques de atracciones. Yo le remito a que pueda usted preguntarle al concejal de Cultura, don Diego Cruz, que tiene sobre la mesa de su concejalía 2 proyectos que perfectamente dan respuesta a esa pregunta y a otras que se plantean en este tema. Por tanto, esos 2 proyectos que tienen desde el área de cultura, ¿a qué están esperando para sacarlos a la calle? Desde el Partido Socialista denunciáis el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del reglamento de participación y exigir las juntas de distrito que están cerradas desde hace 3 años. Tal cual, si quiere podemos dejarlo ahí. Ha dicho usted el Evangelio. Vamos a ver. Es que esto fue un punto importante en el pleno, en el último pleno, donde hubo un pequeño rifirrafe de la concejal Paula hacia este concejal, en nombre del Partido Socialista. La señora Paula no entiende la crítica política. Ella no entiende, cuando lo decimos desde el Partido Socialista, que el movimiento vecinal de Almería está prácticamente defenestrado. Es que se lo ha cargado. Ya venía en una mala situación, en los 2 años de mandato de la señora Paula, ha terminado ya con él. Y le decíamos que era la tercera vez que traía el reglamento de participación ciudadana al Pleno, porque habían cometido un error en el artículo 55. Es decir, ese artículo por el que ya los socialistas, cuando el primer pleno y el segundo le dijimos, retire usted del orden del día esto, negócielo con la FABA, que es simplemente delimitar qué barrios pertenecerían al distrito 1, al 2, al 3 y al 4. Solamente era eso, es decir, la delimitación geográfica de dónde iba a estar cada barrio. Y claro, la FABA no estaban de acuerdo en la composición de ese artículo 55, entre otras cosas, por ejemplo, porque en el mismo distrito coloca al barrio de Oliveros con el barrio de Pescadería Las Chancas, y las necesidades no son las mismas desde el punto de vista de inversión o de calidad de vida. Y claro, cuando se le dice al alcalde y a la señora Laínez, oiga, es que llevan 7 años que no han renovado las juntas de distrito. O sea, ahora tenemos 4
y no pudieron gobernar 3. Y es que resulta que llevan 3 años con las juntas municipales de distrito cerradas a cal y canto. Y claro, la gente tiene que entender que la Junta Municipal de Distrito es importante en tanto en cuanto es el medio más directo para llegar al ayuntamiento a la hora de solicitar lo que necesitan, es decir, o bien el alquiler de una vivienda, o bien el fraccionamiento o alguna necesidad en cuestiones de impuestos, es decir, cualquier cosa para arreglar en el menudeo de la política del detalle en su calle o en su barrio, tienen que dirigirse a la oficina de la Junta de Distrito. Pero si la tienen cerrada, ¿dónde se van a dirigir? Por eso digo que esto es un caos de la participación ciudadana y aquí la señora Laínez tiene ya que ponerse a trabajar. Pero en esta situación de pandemia que estamos viendo están todos los centros sociales, todas las asociaciones de vecinos cerradas por sí, pero, pero usted me va a dar el argumento, me pregunta por una situación de pandemia donde cuando yo le digo a la señora Laínez en pleno, señora Laínez, la comisión de sugerencias y reclamaciones del ayuntamiento, ¿cuándo la va usted a convocar? ¿Cuándo nos vamos a reunir para saber realmente los ciudadanos de qué se quejan y qué es lo que sugieren? Y la señora Laínez no se despeinó para decir que como estamos en pandemia no nos podemos reunir. No, mire usted, en pandemia nos reunimos de forma telemática. Ella hace reuniones de pleno de forma telemática. Ella reúne al Consejo Sectorial de Mayores y lo va a hacer ahora de forma telemática. Y hace todo el trabajo de forma telemática. O sea, las excusas esas que se las ponga a otro, pero al Partido Socialista por supuesto que no. Bueno, yo se las cuento porque es lo que dice. Sí, por supuesto. Lógicamente, la versión en este caso del Ayuntamiento de Almería, en el que está todo cerrado, no se pueden reunir, no se puede ver ninguna historia, pero claro, la participación está ahí. Y se hablaba también incluso de la posible, el tema del comité vecinal, de también quitarlo del medio, poner encimamente con el nuevo reglamento de participación, bueno, pues un nuevo consejo, ¿no?, de participación que se quiere poner encima de la mesa. Eso tendrá que negociarlo la señora Laínez con los sectores implicados, con la FABA y las asociaciones de vecinos. Si no convocan las reuniones, pues difícilmente podremos hablar de ello. ¿Los distritos entonces ahora mismo no están funcionando ninguno? No. ¿No hay ninguna reunión? ¿No? Entonces, a la hora del presupuesto, a la hora de repartir presupuesto, ¿no había un presupuesto que se ponía encima de la mesa para los distritos, para que se pudieran llevar a cabo distintas actividades, en este caso acciones en cada uno de los distritos? Pero usted no sé quién lo dijo, pero yo se lo voy a decir. Le agradezco mucho esa pregunta. Porque es que en el presupuesto del año 2021, el señor alcalde y la señora Laínez no han contemplado dinero para los distritos, con lo cual, como usted comprenderá, difícilmente llevamos 7 años que no se renuevan, 3 que están cerrados y, como se dice en la caña, lo que te rondaré, Morena. ¿En qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Almería económicamente? Te pregunto porque habéis sido el único partido que habéis votado en contra del presupuesto. Y mire usted, votamos en contra del presupuesto y si mañana hay un pleno porque este no valió, volveríamos a votar en contra. La situación financiera del Ayuntamiento de Almería... ¿No va la contracorriente de todos los partidos políticos que hay en el Ayuntamiento? DNS, estamos en la situación de pandemia que estamos viviendo, abstención de Podemos, sorprendente, y el Partido Socialista es el único en contra. Bueno, usted tendría que preguntarle a la señora Mateos por qué se abstuvo. No, le pregunté el pasado. Pero yo le digo la posición del Partido Socialista su Obrero Español. Y yo le digo que la situación caótica, y atención, que esto lo tienen que saber los ciudadanos de Almería, la situación financiera del Ayuntamiento nuestro de Almería es caótica, preocupante y vamos a saber en un futuro inmediato las graves consecuencias. Es decir, ahora mismo tenemos a un alcalde con un ejercicio de cinismo impresionante. Es alcalde el que se presentaba a las elecciones, Ramón Fernández Pacheco, como Ramón el de la confianza, está minando la confianza de los almerienses porque la situación financiera es caótica. Si quiere le puedo dar ejemplo. Ahora mismo el alcalde vemos cómo está criticando al gobierno de España porque no llega dinero para suplir el déficit del transporte público. O, por ejemplo, cómo el alcalde de Almería decía: señor Sánchez, presidente del gobierno, déjenos, por favor, que el superávit de nuestros ayuntamientos lo podamos destinar a paliar los efectos de la crisis sanitaria en nuestros ayuntamientos. Al final, el gobierno de España permitió que el superávit de los ayuntamientos se pudiera gastar, pero el Ayuntamiento de Almería no gastó ni un solo euro, ni un solo céntimo en paliar los efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en las empresas, en los taxistas, en los autónomos, en los hosteleros o en los comerciantes. Todo el dinero se fue para pagar las sentencias millonarias, concretamente más de 25 millones de euros de la mala gestión que estamos pagando del Partido Popular. Y es más, cuando decimos desde el Partido Socialista que la situación del Ayuntamiento financieramente es caótica y preocupante, lo hacemos porque si analizamos únicamente unas cuantas sentencias a las que hemos sido condenados a pagar dinero por la mala gestión
de los distintos equipos de gobierno del Partido Popular, desde el señor Luis Rogelio Rodríguez Comendador hasta don Ramón Fernández Pacheco, tenemos que pagar 65 millones de euros, más de 65 millones de euros. Y podría hablar de sentencias como, por ejemplo, la sentencia sobre el caso Telven, la sentencia sobre los cementerios, la del Paseo Marítimo, el campo de golf, el Hora, el Mercado Central, Urbaser, todo eso son 65 millones de euros. Si nos vamos al detalle de otras sentencias que requieren un pago más pequeño, pues podríamos estar hablando de una cantidad muchísimo mayor. Por tanto, ¿de qué se queja ahora el alcalde? Porque, por ejemplo, decía, es que no llega el dinero para paliar el déficit del autobús. Claro, la gente con la reducción de la movilidad no ha ido a la universidad, no ha ido al trabajo, ha cogido mucho menos el transporte público. Y la empresa pide. Y hay un déficit, evidentemente. Pero claro, alcalde, ¿cómo estás pidiendo aquí una cosa que cuando se iba a aprobar en el Congreso de los Diputados fuiste allí con Casado y te manifestaste en contra del Real Decreto que permitía 400 millones de euros para que los ayuntamientos pudieran suplir el déficit en el transporte? Es decir, allí va y se manifiesta en contra. Dice que no a esos 400 millones. Y ahora viene a Almería, se pone la careta de alcalde y dice que no me viene el dinero del gobierno de Sánchez. La política hay que hacer un ejercicio de coherencia y de responsabilidad. Y a la gente hay que tratarla mejor y con muchísimo más respeto. Y sobre todo, presupuestariamente este ayuntamiento, que va a pasar momentos de dificultad enorme en los próximos años, un alcalde y un equipo de gobierno tienen que saber que el dinero que se está gestionando no es su dinero particular, no es su pecunio particular. No lo sacan de su cuenta corriente. Es el dinero de todos los almerienses. Y por tanto, hay que saber muy bien cómo gestionarlo, porque cualquier metedura de pata, como todas estas que estamos relatando, nos van a costar más de 65 millones de euros. Pero el equipo de gobierno, el propio concejal de Hacienda, el propio alcalde, es un ayuntamiento saneado por completo, en el que puede hacer frente a sus proveedores en 3-4 días tan solo, puede hacer frente a esas deudas millonarias de esas sentencias, y la situación es totalmente normalizada. Muy saneado como usted quiera plantearlo, muy saneado. Pero del dinero del superávit, el año pasado no se invirtió ni un solo céntimo en la lucha contra el COVID, ni para los taxistas, ni para los parados, ni para los comerciantes, los hosteleros, para absolutamente pero nadie, si ha habido cuando eran millones de euros que se podían haber invertido para todos estos parados, por ejemplo, de la ciudad de Almería. Pero si ha habido un ayuntamiento el que se ha puesto al lado de todos aquellos sectores que han perdido con ese plan Reactiva 20, el plan Reactiva 21 que se ha puesto encima de la mesa para apoyar a todos aquellos sectores, comercio, hosteleros, etcétera, etcétera, y todos diciendo, dando bondad del ayuntamiento, que ha sido la única administración que está dando dinero. Es que no es verdad. Es que eso que está usted planteando no es verdad. La administración central fue la primera que empezó a destinar el dinero. Por cierto, que dice el señor alcalde, es que no nos llega dinero del gobierno de España. Pero alcalde, dígale usted a los almerienses la verdad. Cuente la verdad de las cosas, que el dinero cuando el gobierno de España en plena pandemia lo transfiere a las comunidades autónomas es para que su compañero de partido, el señor Moreno Bonilla, lo reparta a los distintos ayuntamientos de Andalucía. Y resulta que ahora usted dice que no le ha llegado el dinero. Sí que le llega el dinero, y si no, pregúntele a la Junta de Andalucía, que es a través del cual llega al ayuntamiento. Pero por no rehusar lo que usted me está planteando, no es cierto, no es cierto. ¿Que han intentado ayudar a los sectores? Sí. Pero oiga, es que se puede ayudar de otras maneras y de forma mucho más directa, y no se está haciendo. ¿Cómo se podría ayudar de forma más directa, como ha hecho el gobierno de España, con los agricultores? Pero si están los hosteleros diciendo que no han cogido ni un duro, con los agricultores y los comerciantes que no han cogido ni un duro por parte del gobierno de España. Eso no es así. Pues por ejemplo, nuestros agricultores, con la rebaja fiscal, que se va a mantener, parece ser, según el ministro Plana, una rebaja fiscal que supone un ahorro de 600 millones de euros a nuestros agricultores. La rebaja de los módulos. Sí. Eso es importantísimo para que en nuestro campo de Almería los agricultores ahora vean que a la hora de hacer la declaración de la renta van a notar que muchos ya no van a pagar la renta gracias a esa rebaja fiscal. Más asuntos. Vivienda Almería 21. Bueno, así que vamos a ver. Tienen los almerienses que saber que se produjo un hecho insólito en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería. Es decir, el alcalde traía un punto en el orden del día donde pretendía que aprobáramos la petición de un préstamo, una operación de crédito de más de 1.600.000 euros para ejecutar las obras de 16 viviendas en la parcela 4 de Costa Cabana. Y claro, el PSOE, un poco atónito y sorprendido, le pedimos al alcalde que retirara inmediatamente ese punto en el orden del día
porque estábamos pendientes y seguimos estando pendientes de una importante decisión judicial que todavía no ha salido y por el que si pedimos 1.600.000 y luego nos dicen judicialmente que no se pueden hacer esas viviendas, ¿qué hacemos ahora? ¿Otro pufo más como estos que tenemos aquí? El señor alcalde dijo que el punto iba a seguir, por tanto se produjo el debate entre los grupos políticos hasta que, cuando se va a llegar a la votación, algo debió escuchar el señor alcalde, que dijo inmediatamente: perdonadme, vamos a parar el pleno, que voy a consultar con el interventor municipal. Lo que se hablara ahí, evidentemente el resto de concejales no lo supimos, pero sí es cierto que el alcalde, cuando retomó el pleno, dijo que se retiraba del orden del día el pleno, por una sencilla razón, porque cuando el Partido Popular licitó para hacer las 16 viviendas en Costacabana, no lo hizo bien. No hizo bien la licitación, y no lo dice el Partido Socialista Obrero Español. Lo dicen los jueces de Almería, que a instancias del Colegio de Arquitectos tumbaron esa licitación. Y a día de hoy todavía estamos, 12 años después, con una mala gestión del equipo de gobierno del Partido Popular. 12 años después no se han podido construir las 16 viviendas en Costacabana, porque hicieron mal la licitación. Y nosotros los socialistas lo que ahora le estamos planteando es: oiga, ahora es el momento de esperar que se pronuncie la justicia, y si usted después puede seguir haciendo las viviendas, haremos la operación de crédito y se construirán. Entre otras cosas porque Almería necesita viviendas. Los jóvenes y las familias vulnerables necesitan una salida con la vivienda. Y tienen que saber los almerienses, un dato por ejemplo, en temas de vivienda, ya que estábamos hablando de ello, de que en el presupuesto del año 2020 el alcalde destinó una partida de 80.000 euros dirigida a las viviendas en régimen de alquiler de familias vulnerables y de los jóvenes. De esos 80.000 euros, el alcalde y el Partido Popular solamente gastaron 70.000. Es decir, el 88% del presupuesto destinado a las viviendas en régimen de alquiler para jóvenes y familias no se ejecutó. Por tanto, la preocupación del alcalde por los jóvenes, por las familias vulnerables, para que tengan una vivienda, o por un plan de empleo, porque hay 23.000 parados en la ciudad de Almería, desde luego que la preocupación del alcalde no va por ahí. Don Antonio Ruano, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Pero ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Bueno. Ya hemos terminado la jornada de hoy. Como siempre, tienes las puertas abiertas de Inter Almería para cuando tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.